Muy importante la estrategia contra la extorsión anunciada ayer, intervención de líneas telefónicas, congelamiento de cuentas bancarias, investigación de los casos que se cometen desde prisiones, son parte de las medidas que se busca poner en marcha con esta nueva estrategia nacional de la extorsión, dada a conocer ayer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. ¿Qué tan novedosa es? ¿Qué tanto las nuevas leyes ayudarán a que sí se concrete? ¿Cuántos intentos hemos tenido en esta materia que no salieron o en realidad es algo inédito? Para responder a estas preguntas, mucho agradecemos que nos acompañe esta mañana el maestro Javier Oliva Posadas, experto en seguridad y profesor de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Ivonne? Buenos días, saludos al auditorio, al equipo en cabina y un saludo especial para ti. Muchas Igualmente, gracias. maestro. Maestro, mucho gusto en tenerte con nosotros. ¿Cómo ves esta estrategia? Teníamos mucho esperando algo sobre la extorsión, pero lo novedoso y lo importante es que está combinado hoy con la intervención en penales. Sí, esa es una parte muy importante. De acuerdo a los datos del INEGI del año pasado, más de 300,000 delitos o intentos de comisión de delitos se registraron desde el interior de los sistemas penitenciarios, es decir, a nivel federal o a nivel estatal sobre todo. Y este sí es un avance muy importante. En algunas ocasiones se intentó colocar inhibidores de señal para teléfonos celulares, pero había quejas de los habitantes aledaños a estos centros de readaptación social, porque pues a ellos también les afectaba en la Mm, utilización de sus teléfonos celulares. Aquí lo grave, lo crítico, Ivonne, es que pues lo lógico es que no hubieran teléfonos celulares al claro. interior de los reclusorios utilizados por los delincuentes. Esto te habla, pues, evidentemente de unos niveles importantes de corrupción, por un lado, y por el otro lado, pues, desde luego, pues, lo que implica el poder disponer de estos aparatos y aún cometer los delitos. Entonces, me parece que este es algo importante porque una de las rutas que yo he propuesto y lo vuelvo a hacer aquí en tu programa, y gracias por la oportunidad, es que si no hay una reforma importante a profundidad de los sistemas penitenciarios en México, sí vamos a avanzar, desde luego, esta es una muestra en lo que se refiere a una verdadera estrategia en materia de seguridad pública, pero nos podemos tardar un poco más si no hay una intervención directa en los reclusorios. Este es mi primer comentario. Maestro Javier Oliva Posada, relevante también saber qué tan fuerte es el problema del autogobierno llamado en los penales y si tenemos o contamos con un diagnóstico que esté sustentando pues con veracidad esta estrategia en materia de penales y de los niveles de gobierno, porque qué tanto puede la federación intervenir y en aquellos casos donde pues quizá la autoridad local es la competente. Hasta el momento, al día de hoy, digamos, en lo que llevamos de esta administración, no hay todavía, ni la ha habido en los sexenios anteriores, hay que decirlo también con precisión, Ujú. no ha habido una línea, una política, un programa en Así donde es. la federación, se entienden las autoridades de seguridad pública, puedan ejercer cierta influencia o determinación sobre cómo se administran estos reclusorios. Y esto es muy, muy importante, insisto, para la prevención de delitos como la extorsión, el secuestro express, el cobro de piso, porque como la mayor parte de estos delitos se cometen vía telefónica, pues es importante contar, insisto, con una línea que conduzca a la toma de control de los reclusorios. Y lo que se presentó ayer sí me parece que es un avance importante. De hecho, esta política, este programa presentado el día de ayer por la tarde por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues está derivado, y él mismo lo expresó, está derivado de la aprobación en el Congreso de la Unión de la nueva ley del sistema
de inteligencia e investigación para la seguridad pública. Entonces esto va tomando forma y esto también es importante subrayarlo, Ivonne. Esto marca claramente una Claro. diferencia verdaderamente notable. No solamente esto, recordemos, no solamente el anuncio de ayer, sino recordemos, por ejemplo, la aprobación en el Senado de la República de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sí marca un verdadero contraste respecto de lo que se dejó de hacer, ¿no?, en el sexenio anterior. Maestro Javier Oliva, son muchos los temas y las dudas que todavía tenemos que plantearle. Le pediría, si es posible, hacer una pausa, regresar y regresar con la reflexión de qué hacer con la corrupción entonces dentro de los penales. Una limpia, una depuración, detención, cómo ir pues desmontando estas estructuras arraigadas históricamente. Mucho agradecemos al maestro Javier Oliva que nos haya esperado para recuperar esta conversación y hablar de los desafíos que implica desmontar la corrupción en los penales, vinculado esto con la extorsión, con el cobro de derecho de piso, pero también con la gobernabilidad de estos centros, porque no es lo mismo, supongo, que existan en Sinaloa, donde sabemos que hay pues confrontación con grupos criminales, que en una entidad que quizá no lo tenga. Maestro. Sí, el tema de la corrupción y del control que llegan a tener en varios casos los internos, pues es algo que tiene larga data en la historia de la seguridad pública en México Así es. por infortunio, porque pues desde luego que no cumplen esta función de readaptación social y menos de reinserción. Al contrario, se vuelven centros de operación, como lo decía en el anterior segmento, Ivonne, y esto pues implica un verdadero desafío, porque muchas veces los motines que se saldan con a veces decenas de muertos, como han ocurrido en otros pasajes de la historia reciente de México, pues es para la actual administración a nivel federal, desde luego que es un reto muy importante. Y ayer a mí se me llamó la atención para bien de que se haya hecho una manifestación específica de la pretensión de controlar o por lo menos intentar el depurar los reclusorios, por un lado, de quienes pueden delinquir desde adentro, ¿no? Hay estas fórmulas de detección de aparatos, en fin, el registro de quienes ingresan, de quienes salen, y esto, pues, puede ser un factor muy importante que contribuye a la disminución del delito de extorsión, que por cierto es el único que en los informes Así es. mensuales el gobierno federal ha reconocido que es el único que se ha mantenido lamentablemente a la alza, mientras otros, como el homicidio doloso, esto siempre de acuerdo con datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los otros delitos de alto impacto pues han disminuido. Entonces sí se trata de un evento muy importante, la presencia, por ejemplo, de los secretarios de Marina, del secretario de la Defensa Nacional, del comandante de la Guardia Nacional, porque hay que recordar que una de las atribuciones, de acuerdo a la nueva ley también aprobada en el periodo extraordinario pasado, es justo una reforma en donde se le dan nuevas facultades y atribuciones a la Guardia Nacional, entre ellas la supervisión de la seguridad hacia el interior de los reclusorios a nivel estatal y federal, Ivonne. Maestro Javier Oliva, en algún momento habría entonces que plantear también una reforma a los reclusorios, atendiendo quizás pues modelos diferentes, como podría ser el de España u otros países que tienen una reinserción no tan sustentada en el control y medidas coercitivas. Bueno, lo que sucede es que algunos reclusos que pagan penas por delitos verdaderamente menores, cuando solicitan trabajo les piden carta de no antecedentes penales. Entonces, ¿cómo van a trabajar si sigue persistiendo este requisito que pues, demuestra que no tenemos políticas de reinserción social, ¿no? Esto es claramente uno de los faltantes. Y el otro, Ivonne, desde mi punto de vista, son tres. Una de las rutas es el
la revisión del sistema de reclusorios. El segundo, indudablemente, un fortalecimiento de las policías municipales, y el otro, una revisión de las funciones del Ministerio Público, que es otra de las leyes que se aprobaron, porque pues los jueces deciden sobre cómo se integran las carpetas de investigación sobre determinados delitos y sobre eso deciden. Entonces esto permitiría, además de la reforma importante que recientemente hubo a través de las elecciones, como sabemos, del Poder Judicial, pues una forma de acometer, como lo decían en el primer segmento, una forma de acometer de manera más directa y estructurada el problema en general de la seguridad pública. Finalmente, maestro Javier Oliva, mucha polémica sobre si son leyes espías, si el Big Brother del bienestar, como le llamó la oposición a todas estas leyes, pues que tendrían mayor vigilancia, por un lado por la curva biométrica, pero también por el registro de los teléfonos, de los celulares, ¿no? Mayor control al respecto. Una buena oportunidad para el gobierno federal, para el Gabinete de Seguridad, dar resultados en esta materia de la extorsión y de esa manera enviar el mensaje de que valió la pena, pues, este tipo de leyes que podrían resultar invasivas. Indudablemente que buena parte de lo que sucede en el entorno en materia de seguridad pública, nosotros como ciudadanos y ciudadanas, pues tenemos que ver, ¿no? Es decir, tenemos también que reconocer que hay aspectos en donde tenemos que cooperar como ciudadanos y Por ciudadanas, supuesto. insisto, en la elaboración de programas de prevención, ¿no? Es decir, todo esto es para prevenir, no Claro, para corregir. claro. Y esto insisto, es algo verdaderamente nuevo y que exige por parte nuestra, pues también cierto tipo de contribución. Por ejemplo, yo sí soy partidario abierto de la prohibición de la transmisión abierta de este tipo de música que hace apología de la violencia machista, Por del tráfico supuesto. de drogas, de cómo se burlan de la autoridad, en fin, porque si no, entonces, ¿en qué nos toca cooperar, no? Claro. ¿Cuál es mi papel como ciudadano, como profesor universitario? ¿Cuál es mi papel para contribuir a que se restablezca la seguridad pública en nuestro país? Y si en ese sentido va a haber un registro, como lo hay en varios países, ¿eh? No, Claro. México no es el único que lo hace. Entonces, esto vale la pena tenerlo presente. Es decir, una gran oportunidad para la autoridad federal de demostrar que vale la pena ceder un poco de privacidad a cambio de seguridad, y también una oportunidad ciudadana, pues, de reaprender en esta materia. Sí, desde luego. Además, los sistemas de localización que de por sí traen los teléfonos celulares, pues también es una forma en donde se registran nuestros movimientos. No es de asombrar que con nuestra tarjeta de crédito nos llegue publicidad conforme a nuestro perfil de consumo, nuestro estilo de vida. Entonces, eso ya lo hacen las empresas privadas, eso ya lo hacen los grandes sitios de Internet, ¿no? Las grandes empresas como Amazon, como Google. Tú compras un libro, que como es mi caso, y me llegan ofertas de libros sobre temas Similares. adyacentes o Claro. similares. Entonces, eso ya se hace desde las grandes corporaciones del Internet. Pues muchísimas gracias, maestro Javier Oliva, por acompañarnos esta mañana. Un abrazo y reconocimiento Otro por su para ti. trabajo. Gracias a ti, Gracias. buen inicio de semana. Igualmente.